Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Miren, en esta oportunidad les presento esta situación. Dice, en una isla se introduce una cierta cantidad de conejos en agosto del 2010. La función, allí está con rojo, se la ha escrito con rojo. Dice C en función de X, significa cantidad de conejos en función de X, y vamos a ver qué es los meses, ¿no? El tiempo dado en meses. Entonces C de X es igual a menos 3 por X más 10 por X menos 50. Esa es la función. Esta función dice que permite calcular la cantidad de conejos que hay en la isla X meses después de agosto del 2010. Bueno, y acá vienen las preguntas, los desafíos. ¿En qué mes la población de conejos fue máxima? Una de las preguntas. Otra, ¿cuántos conejos había en la isla en enero del 2011? Y otra preguntita, ¿se extingue en algún momento la población de conejos? Bueno, cuando se nos presenta una situación, lo primero que hay que hacer es tratar de interpretarla, tratar de hacer algunas conjeturas de lo que nos pide, de lo que nos informa y de lo que nos pide esta situación. Si ustedes observan la función, la formulita esa, que representa la cantidad de conejos que se han introducido en esa isla en agosto del 2010, si ustedes observan parece sin duda una expresión factorizada. A simple vista, si bien es una expresión polinómica factorizada, parece ser como la variable independiente, que es la cantidad de meses, x, la cantidad de meses, tiene potencia 1, parecería ser una función lineal o algo por el estilo, ¿no? Pero está factorizada esa expresión polinómica. Pero también si seguimos leyendo la situación, incluso las preguntas que nos hacen, dice en qué mes la población de conejos fue máxima. Si hacemos una conjetura, la función lineal tal vez no nos exprese, no nos diga tan claramente que hay un máximo en esa función. Esto ya también nos puede llegar a intuir, pensar qué tipo de función puede tener un máximo, porque dicen en qué mes la población de conejos fue máxima, o sea que hay que pensar también en alguna de las funciones, algunas de las gráficas de alguna función que nos dé un máximo. Después también nos dice una de las preguntitas si en algún momento se extingue esa población de conejos, es decir, que se hace cero, ¿verdad? También tendríamos que pensar en alguna función, alguna gráfica que se haga cero esa función, ¿verdad? Bueno, eh, una vez que se presentó esta situación, lo que podemos hacer es trabajarla sin necesidad de introducirla en GeoGebra. Bueno, yo la voy a tratar de resolver sin la aplicación de GeoGebra, porque bueno, gracias a la tecnología, en este último tiempo, gracias a esta aplicación también GeoGebra, uno introduce esta fórmula y ya sale eh, todo lista la gráfica, y en la gráfica uno ya puede ver y analizar y poder responder estas preguntas con los puntos críticos que nos muestran esa gráfica. Yo lo voy a tratar de resolver esta situación sin esa aplicación, es decir, como si no tuviéramos en cuenta ninguna aplicación de estas herramientas informáticas. Bien, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Eh, He dejado ya la fórmula, o sea, la función en sí que representa esta situación. Miren, la voy a trabajar de dos maneras. Hay una de la manera que nos presentó la situación, que estaba factorizada, ¿verdad? O, si ustedes desean, le hacen la propiedad distributiva y van a llegar a aquella función que ahí claramente se ve que es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable independiente tiene potencia 2, ¿verdad? Entonces allí se puede expresar más claramente y ya pueden darle un indicio de que la gráfica de esa función cuadrática es una curva llamada parábola, ¿verdad? Bien, el que no desee trabajarlo de esa manera, ya como en la forma de la función cuadrática completa, está el término cuadrático, el término lineal y el término independiente,
lo puede trabajar de esta manera, así de forma factorizada. Bueno, vieron que una de las preguntas nos decía si en algún momento se extinguen esos conejos, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que la cantidad de conejos se haga cero, ¿verdad? Y eso es lo que he hecho en este caso. A la función la igualo a cero y me pregunto en qué mes se hace cero esa función, ¿verdad? Lo mismo sucede allá, lo voy a ir trabajando en forma paralela. Si ustedes observan, de una manera yo requiero directamente trabajar en forma factorizada, ¿verdad? Igualada a cero, ¿no? Pero de la otra manera, si voy a igualar la función cuadrática a cero, recuerden que en este caso, para poder encontrar las raíces, se llaman raíces o discriminantes, es decir, los valores donde se hace cero esa función, hay que utilizar esta fórmula que se llama fórmula resolvente, que es, o fórmula de Bhaskara, porque fue este gran matemático hindú, Bhaskara, quien la descubrió. Esa fórmula resolvente, que generalmente se le llama, es para encontrar las dos raíces, un x sub 1 y un x sub 2. ¿Por qué? Porque al ser cuadrática, recuerden que ya una ecuación cuadrática tendría dos soluciones, un x o dos valores de esa variable, un x sub 1 y un x sub 2. ¿Cómo obtenerlos? A través de esa formulita resolvente, ¿verdad? Bien, sabiendo quién es A, cuánto vale B, cuánto vale C en esa fórmula, ¿verdad? Dice menos B, más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, porque de allí van a salir las dos raíces. Primero sumando el discriminante, toda la parte del discriminante, todo esto, la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C, y todo eso dividiéndolo el doble de A, y luego el otro valor de X va a salir en menos B menos la raíz cuadrada de todo eso. Bueno, bien, A vale menos 3, como verán allí, B vale 120, este es el valor B si lo comparamos con el modelo algebraico de la función cuadrática, y C vale 1500. Todo eso lo metemos allí dentro de esa formulita, reemplazamos y ahí van a dar los valores. Bueno, acá, ya que estoy acá, se los termino de explicar. El B vale menos 120, vale 120, pero en realidad dice la fórmula menos, o sea, se le cambia el signo, menos 120. El x sub 1 lo trabajamos, bueno, primero vamos con suma. La raíz cuadrada de b, que vale 120 al cuadrado, es 14.400. Menos 4 es una constante, por a, que vale menos 3. Menos 4 por menos 3, eso nos da más 12. Y 12 por 1500, 18.800. Así que bueno, 14.400 de acá más eso da 32.400, si mal no recuerdo. Le sacamos la raíz cuadrada de eso y eso nos da 180. Por eso ya escribí directamente el más simplificado, 180 solito acá. Entonces el x1 dijimos menos 120 más 180. Todo eso dividido el doble de menos 3, que es menos 6. Esto nos da la sumita de arriba, el numerador 60. 60 dividido menos 6 es menos 10. Acá ya tenemos un valor. Miren, coincide con este valor que aquí hemos hecho acá. Acá en la forma factorizada, que es lo que fuimos haciendo por despeje, simplemente resolviéndola, pasa este menos 3 que está multiplicando, está como factor, ¿verdad? Acá, ese factor que está de un lado, en el otro lado se transforma en divisor. 0 menos 3 es 0. Bueno, 0 dividido x más 10 por todo lo que me queda. Y como tengo una multiplicación entre dos factores igualada a 0, indefectiblemente uno de estos dos factores, por ser una multiplicación igual a 0, uno de estos dos factores tiene que ser 0. Entonces me pregunto, ¿para qué valor de x se hace 0 todo este factor, verdad? Y bueno, tiene que valer menos 10. Para anularlo, menos 10 más 10 es 0. ¿Y para qué valor de x se hace 0 este otro factor? Tiene que valer 50, que es el opuesto de menos 50. 50 menos 50 es 0. Acá tengo los dos valores, las dos raíces, x sub 1 menos 10 y x sub 2, 50, que coinciden allá, ¿verdad? Miren, el otro valor que no les dije, el x sub 2, menos 120, menos 180, ¿por qué? Porque ya le cambié el signo directamente acá. Eso da menos 300. Menos 300 dividido menos 6, menos dividido menos es más, y 300 dividido 6 es 50. Estos son dos valores que nos dicen mucho. Ese menos 10, casualmente es un valor, un x sub 1, pero no nos va a servir de mucho para nuestra situación. Porque recuerden que la x representa la cantidad de meses. Y no podemos hablar de menos 10 meses, ¿verdad? No. Sino que nos va a servir solamente esta raíz,
este valor, este discriminante, que es 50. A los 50 meses se extinguen los conejos. Bueno, eso es lo que voy a hacer a continuación. Lo vamos a ubicar a esos dos puntos críticos en un gráfico. Vamos a hacer gráfica, como verán. Miren, la gráfica allí se ve claramente la curva, que es una parábola, y tiene un máximo. Si miramos la fórmula, el término cuadrático tiene un signo negativo. Eso también nos está dando una pauta, un indicio de que esta función va a tener un máximo. Si hubiese sido positivo hubiese sido un mínimo. La parábola tendría otra orientación, el vértice se comportaría como si fuese un mínimo, ¿verdad? Pero en este caso, al ser negativo, es un máximo y la parábola tiene una orientación o las ramas hacia abajo, ¿no? Otra cosita, haciendo una lectura de la misma expresión algebraica, la fórmula, nos está diciendo que, miren acá lo he representado en el gráfico cartesiano, nuestro punto de origen del sistema de coordenadas, el punto 00 correspondería al mes que se introducen allí los conejos, que es el mes de agosto del 2010. En ese momento ya hay 1500 conejos, es decir, en el tiempo o momento cero, esto se va a hacer cero todos estos dos términos, cuadrático y lineal, me va a quedar 1500. Y es lo que está acá en la gráfica, ¿verdad? Bien, habíamos obtenido las dos raíces, los dos valores que anulan la función, y esos son el menos 10, el x sub 1 menos 10, x sub 2, 50. Dijimos, el menos 10 no va a formar parte de nuestra solución para nuestra situación, a nuestro problema planteado, pero sí forma parte como una pequeña para tenerlo en cuenta para la gráfica. Estaría aquí a la izquierda, ¿verdad? En el eje de las abscisas. Por eso yo lo he ubicado, pero no lo he representado en la gráfica. Bien, el otro valor sí, me está diciendo que en el mes 50, a los 50 meses después de haberse introducido la cantidad de conejos, después de agosto del 2010, en el mes 50 los conejos se extinguen. Ahí estaremos representando o respondiendo a una de las preguntitas planteadas, ¿verdad? Que en octubre del 2014 correspondería al mes 50, allí los conejos se extinguen, ¿verdad? Bien. ¿Cómo saber en qué momento se da la máxima población? Es decir, en qué tiempo, qué momento se da la máxima población. Bueno, podemos hacer de dos maneras. Podemos sacar un promedio de las dos raíces, menos 10 más 50, 40 dividido 2, eso nos da 20. La otra posibilidad es haciendo con esta partecita de la fórmula resolvente, que es x sub b, la coordenada x del vértice, es igual a menos el b dividido 2 por a. Eso nos da menos 120 dividido el doble de menos 3, nos da 20 meses. Me está diciendo que a los 20 meses, se va a producir la máxima población. De hecho, la gráfica ahí lo podemos ver. A partir de agosto que se introducen los conejos, empieza a crecer, 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 hasta llegar a un máximo, ¿verdad? Que se ocurre eso a los 20 meses, es decir, en abril del 2012. ¿Cuántos conejos hay en ese momento? Y bueno, para saberlo, directamente a estos 20 meses lo introducimos en la función para saber la cantidad. C de 20 va a ser igual a menos 3 por 20 al cuadrado, más 120 por 20, más 1500. Resolviendo todo eso, nos va a dar una cantidad de conejos en el mes 20 o en abril de 2012 de 39.300 conejos. Bien, que acá lo he representado. Bueno, la escala no es la más apropiada, pero para que tengan una pequeña idea de cómo representar o resolver esta situación sin una aplicación, dijimos, sin una aplicación o herramienta informática. Después otra preguntita que nos decía, ¿cuánta cantidad de conejos hay en enero del 2011? Es decir, a los 5 meses, porque desde agosto a enero hay 5 meses. ¿Cuántos conejos hay en el mes 5? O en enero del 2011, que nos preguntaba. Bueno, reemplazamos allí en la función y decimos la cantidad de conejos que hay en el mes 5 va a ser igual a menos 3 por 5 al cuadrado, más 120 por 5, más 1500, y eso nos da un total de 2025 conejos. No se aprecia muy bien acá por la escala que yo he tomado en el gráfico, pero bueno, si había 1500 en agosto, pasaron 5 meses y hay un poquito más de conejos, 2025 conejos. Bien, esta es una situación a partir de una resolución que sin utilizar alguna aplicación informática. Bueno, espero que haya servido, que haya ayudado un poquito en esto.